¿Alguna vez has pensado en el cuidado que necesitan tus manos? El binomio cerebro-mano ha llevado al hombre a la cima del universo. La mano es prolongación y ejecutora de las funciones cerebrales superiores. Los especialistas la consideran uno de los logros más increíbles de la naturaleza. Sin embargo, es frágil y fácil de lesionarse con afectaciones que van desde las malformaciones congénitas durante el desarrollo embrionario, las enfermedades crónico-degenerativas, hasta los traumatismos, los cuales son la causa más frecuente. En 2019, el Dr. José Joaquín Díaz López, jefe de cirugía de mano del Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes, informó que en esa unidad se realizan 850 cirugías de mano y se brindan alrededor de 5.500 consultas donde se atienden problemas óseos, de piel, tendones o nervios de la mano y la muñeca. Asimismo, señaló que 60% de las lesiones atendidas son traumáticas y son frecuentes las fracturas de falanges y metacarpianos que involucran 2 o más dedos y que son ocasionados por accidentes laborales, automovilísticos, deportivos o que sucedieron en el hogar. Afortunadamente, la medicina ha tenido avances tecnológicos para una mejor cirugía de mano en caso de accidente. Pero la rehabilitación es una piedra angular del tratamiento. Esta comienza en el postoperatorio con la movilidad temprana de la extremidad, a fin de recuperar la sincronía del cerebro con la mano y así mejorar la fuerza, la destreza y el movimiento. En este programa, te informaremos sobre la importancia de proteger nuestras manos al realizar diferentes actividades de riesgo y así prevenir daños que pueden cambiar de manera radical nuestra vida. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Vamos a platicar, como ya vimos, de lesiones en manos. ¿Tú qué tan consciente estás de tus manos? ¿Qué tanta atención les pones? ¿Sabían que en los primates somos los únicos que tenemos el pulgar oponible y esto nos da una enormísima ventaja? Las utilizamos todo el tiempo y para absolutamente todo. Pero ¿qué tanto les ponemos la atención que merecen? ¿Cómo las cuidamos? Y sobre todo, ¿qué hay que hacer cuando las lesionamos? Porque una lesión de mano no es cualquier cosa. La mano es una estructura muy compleja, como lo vamos a ver a lo largo del programa, y es bien importante que nos maneje la persona adecuada, especialista en manos. Oscar, ¿cómo ves el tema? Muy interesante, yo creo que tienes toda la razón. La verdad es que no hacemos una conciencia en nuestras manos y no tenemos como mayores cuidados. Simplemente cuando ya no puedes mover alguno de los dedos o tienes alguna lesión, te das cuenta de la importancia que tiene la mano y las ventajas de tener una mano saludable. Pero ¿qué hay que hacer? Ya platicábamos con los especialistas poco antes de comenzar el programa de cómo la tecnología también puede afectarnos. Entonces pongan mucha atención a este programa, no se lo pierdan porque va a estar muy bueno. Y recuerden que en las redes sociales estaremos leyendo sus preguntas para que más adelante pues vayan respondiéndoles y tengamos más información sobre este interesante tema. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, ahí pueden encontrar el Facebook Live, también nos pueden encontrar en Instagram. También pueden seguir el programa en línea y la dirección para poder hacerlo es www.canal11.mx/diálogos. Hay una línea telefónica también para comunicarse y el número es el 55 51 66 40 00. Saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras Aistiel Caneda y Alía Vadillo. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana. Le damos la bienvenida también a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el Foro de Diálogos en Confianza, que muchas de ellas y ellos son estudiantes de medicina, así que nos da mucho gusto recibirlas y recibirlos. Y desde luego a quienes nos pueden seguir también a través de la señal internacional del 11. Por supuesto, a nuestra y nuestros especialistas. Pero antes de que les presente a nuestros especialistas, vamos a ver esta cápsula sobre la anatomía de la mano. Van a ver que es mucho más complejo de lo que imaginamos. Aquí está. Soy músico. Soy estudiante de medicina. Pues soy cantante y vengo a ensayar ahí a la Casa de la Cultura. Yo me dedico a lo que es trabajos de plomería, fontanería. Trabajo en una casa en hacer limpieza y hacer comida. Yo soy biólogo. Actualmente soy licenciada en nutrición y estoy estudiando mi maestría en nutrición clínica. Soy abogado.
Las manos tienen una de las estructuras óseas más intrincadas de todas las partes del cuerpo. Hay 8 huesos en la muñeca, 14 huesos en todos los dedos y 5 huesos en las palmas de las manos, para un total de 27 huesos en cada mano. Contando las 2 manos, tienen más de 1/4 parte de todos los huesos del cuerpo. Las manos son extremadamente importantes, pero ¿lo sabemos? Pues no pienso en algo específico para cuidarlo, pero se me resecan demasiado, por ejemplo, y uso mucha crema para manos. Procuro aplicarme cremas humectantes, no exponerlas demasiado al calor o incluso al frío, y cuando es necesario utilizar guantes de protección o algún otro aditamento que no haga que mi piel tenga contacto directo con materiales peligrosos o muy calientes o muy fríos. La verdad es que como estamos en el área de la salud, si cuidamos muy bien nuestras manos, especialmente nosotros sabemos y aplicamos siempre el lavado de manos, y después de eso pues siempre me aplico crema. El espacio más grande en el cerebro, llamado corteza motora, se ocupa de la movilidad de todo el cuerpo. Y por supuesto, los movimientos más finos son los de la mano. Constantemente se envían y reciben mensajes desde el cerebro a las manos. Incluso algo tan minúsculo como mover el pulgar requiere miles de mensajes desde el cerebro. Dichos mensajes le indican a los músculos de la mano cuándo deben contraerse y cuándo relajarse, lo que hace que un tendón tire y otro se relaje. Cada vez que se utilizan los dedos, se requiere la coordinación entre los músculos y los nervios que transportan mensajes desde el cerebro. Hay miles de nervios por pulgada cuadrada en la mano, sobre todo en las puntas de los dedos. Los nervios en nuestras manos nos permiten tocar y sentir el calor, el frío y el dolor que puede ser ocasionado por alguna lesión en la casa, trabajo o al realizar una actividad recreativa. Como podemos ver, la mano es una de las piezas más complejas de la ingeniería natural en el cuerpo humano. Me encantó ese término de ingeniería natural, está muy padre y como ven es algo bien complejo. Les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, el doctor Juan Ramón Bonfil. Bienvenido, doctor. Perdón, presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía de Mano y coordinador de módulo de cirugía de mano del Hospital General de México de la Secretaría de Salud. Cristina Alejandra Toral Espinosa, bienvenida. Hola, buenos días. Licenciada en fisioterapia, adscrita al Servicio de Rehabilitación del Hospital Juárez de México de la Secretaría de Salud. Y el doctor José Joaquín Díaz López, que ya lo vimos en la cápsula. Bienvenido, doctor. Buenos días, Pepe, gracias. Jefe del Servicio de Cirugía de Mano y profesor titular del curso de Cirugía de Mano del Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes del Instituto Mexicano del Seguro Social, médico especialista en traumatología y ortopedia con subespecialidad en cirugía de mano y vicepresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía de Mano. Doctores, bienvenidos. ¿Cómo ven este tema? ¿Por qué la importancia? Ustedes cuando ven pacientes normalmente es alguien que ya no metió la pata, sino que metió la mano y no tenemos conciencia de las manos. ¿Qué tan conscientes estamos nosotros? ¿Qué tanto cuidado como población general le damos a las manos? Yo creo que es muy poca y desafortunadamente tenemos ahí un problema porque, bueno, lo vimos en la cápsula, ¿no? En general la población considera que es suficiente con humectar la piel de las manos y evidentemente no, y ahí iremos viendo en el transcurso del programa, pero hay que tener una serie de ejercicios y una serie de relajaciones para las manos para poder tener una adecuada función de las estructuras que hay en las manos. El tema del día de hoy es lesiones de manos. Hay factores de riesgo, gente que está más expuesta que otros para tener lesiones en manos. Sé que hay una gran cantidad de lesiones que hablaremos más adelante, pero ¿cuál es la población más afectada? La población más afectada en lesiones traumáticas es la población productiva. En nuestra estadística, entre 35 y 45 años, es la población que más se lesiona por los trabajos manuales. Y bueno, pues también por las actividades de deporte extremo que hoy en día han incrementado este número de patologías. Yo creo que es bien importante que hagamos conciencia. Uno de los objetivos que tenemos aquí en Diálogos en Confianza es que después del programa todo el mundo quede con algo. Y te quiero preguntar, ¿qué tan consciente eres de tus manos? ¿Te has lesionado alguna vez? Salimos a la calle a preguntarle a la gente si se han lesionado las manos y esto fue lo que nos dijeron. Sí, es frecuente. Nosotros como estudiantes de repente nos cortamos con papel o llegamos a tener alguna lesión pues del día a día, ¿no? Entonces aquí lo recomendable simplemente es mantenerlas higiénicas y pues darle tiempo a la lesión para que cierre. No, afortunadamente no. Fractura de dedos,
cortaduras. Trabajando con la misma herramienta. No. Solamente al nivel de piel, digamos irritaciones o demás, pero nada incapacitante ni nada severo. Sí, yo creo que sí, en muchas ocasiones me las he quemado. Sí, la verdad es que yo creo que generalmente siempre ando pues tocando cosas y arreglando, tratando de arreglar cada cosa que veo, sobre todo en mi hogar, y siempre traigo las manos bastante lastimadas. Sí, una vez cuando estaba corriendo, pues me caí, me fracturé mi mano. Me pusieron yeso y no me la vendaron nada más. ¿Existen edades, doctores, que son más frecuentes las lesiones de mano? Pues sí, como lo comentaba el doctor, sí es en más las edades productivas, pero actualmente el uso de la tecnología es la que también está ocasionando que se tengan muchas más enfermedades en manos. Las posiciones que tenemos o que adoptamos, por ejemplo, cuando agarramos el teléfono celular, alguna tableta, los videojuegos, eso hace que nuestra posición de las manos se altere y también pasamos mucho tiempo en esa tecnología. Entonces eso hace que los tendones se lleguen a inflamar y eso produce dolor en las manos. Yo creo que esto es bien importante y antes de que nos metamos de lleno a lesiones, me gustaría que nos hablaran un poco de cuál sería la higiene de mano general. Como dice la doctora, pasamos horas así, todo el tiempo moviendo los pulgares, todo el tiempo, y aparte nos comentaban ahorita que es viendo para abajo. ¿Qué es lo ideal que hagamos desde limpieza? Cuando hablo de higiene me refiero a salud de manos. ¿Qué es lo ideal? Mira, al inicio lo mejor primero es la posición, la postura, ¿no? La postura que debemos asumir incluye no solo las manos, sino la posición de la columna. Entonces, lo mejor es mantener lo más erguido que se pueda. Lo que normalmente lesionamos es el cuello, al estar agachando demasiado. Lo platicábamos hace un momento. Antes leíamos y más o menos manteníamos elevada la zona de lectura. Hoy en día, con los teléfonos celulares y las tabletas, nos agachamos demasiado. Entonces, eso comienza con una lesión cervical. Esto, como estoy yo. Como estamos, exactamente. Ok, y así está, 1, 2, 3 por mí, todos mis compañeros, ¿verdad? Sí. Lo otro es el movimiento repetitivo. Yo siempre he considerado que la tecnología hay que aprovecharla y entonces las aplicaciones de dictado, el micrófono de las redes sociales, del WhatsApp, pues hay que utilizarlo para evitar que sean demasiadas flexoextensiones del pulgar continuamente y que ocasionen... Flexoextensiones es estarlo doblando y extendiendo continuamente. Y esos movimientos repetitivos son los que ocasionan inflamación y dolor. Mientras sea inflamación y dolor no pasa nada, pero después evolucionamos a una degeneración, a un desgaste de las articulaciones. Ok, esto es bien importante. ¿Qué más? Entonces, ojo, con todos los que usamos el celular, vamos a dictarle más al celular, a hacer mensajes de voz para evitar estar sobreestimulando nuestras articulaciones en la mano. Una de las primeras lesiones recuerdo cuando el mouse era el túnel carpiano, pero ahora entonces ya no se utiliza tanto, o no todas las personas lo utilizamos tanto, pero para quienes lo siguen utilizando y además las tabletas o los teléfonos celulares, se suma, exacto. Entonces, yo creo que veremos, no sé si en 15 o 20 años, una nueva lesión, de una combinación de todos. O los videojuegos yo también. Yo creo que antes, ¿no? De hecho, comentábamos hace un momento que las lesiones por videojuegos no son infrecuentes. Y lo que hablaban de los tiempos, de las edades de las lesiones, eso ha disminuido. Y algo que es muy importante, la mano se lesiona a cualquier edad. Los niños, cuando están en las andaderas, incluso cuando son muy pequeños, al caerse se machucan, meten los dedos donde fuera. Desafortunadamente incluso se meten a las cocinas y hay quemaduras. En fin, tenemos lesiones de la mano a cualquier edad. Entonces, hablando específicamente de lo que tú mencionabas ahorita de la tecnología, no nos tenemos que esperar tantos años. De hecho, ya ha habido reportes de lesiones por videojuegos y por el teléfono celular. Entonces, como decía el doctor Díaz, evidentemente hay que aprovechar la tecnología, no ser una víctima de la tecnología. Entonces, mensajes, sobre todo papás, porque los que más los usan es gente más joven que uno, de menos. Los teléfonos los usan todo el día. Y la recomendación es utilicen el dictado lo más que se pueda. Es correcto. ¿Y qué más? Si lo van a y levantar las manos. También hay que mencionar mucho lo que es la ergonomía laboral en el trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Es la correcta postura que nosotros tenemos que adoptar en nuestros trabajos. Me refiero a trabajos más de gente que pasa más de 8 horas en una oficina frente a una computadora. También tenemos que alinearnos muy bien. Las computadoras siempre tienen que estar igual, como lo mencionábamos con el teléfono. La vista debe de ser el frente. Nuestro cuello no se debe de doblar para no ejercer una compresión a nivel del cuello, que eso después, por consecuencia, nos puede generar alguna lesión
lesión en mano. Entonces también las computadoras deben de estar a nivel de la vista, la alineación de los brazos con las manos debe de ser derechita, no debe de ser ni más arriba ni más abajo, porque todo lo que genere doblar o estirar de más, eso genera compresión y nos puede generar en un futuro alguna compresión nerviosa o una inflamación de alguna estructura blanda. Perfecto, esto nos afecta a todos, entonces ahí lo tenemos, pero vamos a meternos al panorama general de las lesiones en mano, que es el tema del día de hoy. Tenemos esta cápsula. Nuestro hospital, la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes del Instituto Mexicano del Seguro Social, atiende aproximadamente 5,500 consultas de patologías que tienen que ver con la mano y la muñeca. De estas, aproximadamente realizamos 900 cirugías por año. Las lesiones más frecuentes las podremos dividir en patologías traumáticas y ortopédicas. Las traumáticas son aquellas que tienen relación con algún accidente. De estas, la principal son las fracturas de metacarpianos y falanges. De las patologías ortopédicas, es decir, las que cursan posterior a un proceso degenerativo, las más frecuentes son las compresiones de los nervios, como el nervio mediano principalmente, y las inflamaciones y compresiones de los tendones. La patología traumática, nuestro principal paciente es aquel joven en edad productiva que se lesiona durante el trabajo. Ese podría ser el principal paciente. Por diferentes razones, por trabajos de riesgo, por protección inadecuada, por falta de mantenimiento en los lugares de trabajo, y un segundo grupo sería aquellos con accidentes automovilísticos, con lesiones por prácticas deportivas, y tristemente por la ola de violencia en el país se dan mucho ahora las heridas por arma de fuego. Por el lado ortopédico, lo que no tiene que ver con accidentes son patologías propias de la edad o del desgaste por el uso. En el paciente mayor, compresiones de los nervios, inflamaciones o desgaste en las articulaciones. Y recientemente hemos observado de unos 10 años a la fecha un incremento por el uso de las nuevas tecnologías, el uso de teléfonos celulares, de tablets, muchas horas frente a la computadora, y esto ha generado también un incremento en los procesos inflamatorios y degenerativos. En la parte traumática, diríamos que la recomendación más importante es hacia el ámbito laboral. En el ámbito laboral, el paciente debe utilizar guantes de protección a medida de lo posible, estar concentrado, no estar desvelado, tener cuidado con los medicamentos que toma para que estos no alteren los reflejos, no alteren la reacción que pueda tener, que no se queden dormidos, por ejemplo. Y hacia los dueños de las empresas es importantísimo dar mantenimiento a los equipos de trabajo. Es más caro para el paciente, para la empresa y para el sector salud una reconstrucción de una extremidad dañada que el mantenimiento de una máquina. Es compleja la situación de mano. ¿Y qué porcentaje de pacientes que llegan a urgencias de un hospital de traumatología son lesiones más que en cualquier otro lado del cuerpo en las manos? Nuestro hospital es la segunda causa de lesión. La lesión más frecuente es pie y tobillo y la segunda es los accidentes de mano. Ok. Esto es importante y los tienen clasificados en diferentes tipos de lesiones de mano, como vimos ahorita. ¿Cómo los podríamos dividir para que la gente sepa? Bueno, hay lesiones de los huesos propiamente, lesiones ligamentarias, lesiones tendinosas, lesiones vasculares y lesiones nerviosas. Ok, vasculares quiere decir de los vasos sanguíneos, ya sean venas o arterias. Así es. Y lesiones de los nervios, y a veces se combinan todas en uno. Así es. Ahora, sí, doctor. Y también podríamos hacer la división entre traumáticas y degenerativas. Traumáticas es que es una lesión por un accidente, por un traumatismo, un golpe, y degenerativo es por el uso, por la edad o por enfermedades metabólicas. Okay. Y bueno, hay un grupo agregado que son las lesiones congénitas, que se nacen con ellas, pero a veces es un tema, digamos, aparte. Pero básicamente diríamos traumáticas y degenerativas. Aquí tengo en la escaleta una clasificación en base a la etiología o la causa. No sé qué tanto se usen y las tengo divididas como traumáticas, sustancias peligrosas, quemaduras de manos también ven ustedes seguramente. Machacamiento, que es básicamente ¿cómo se dice? Una compresión, un aplastamiento. Un machucón. Cortaduras, raspaduras, amputaciones, perforaciones y quemaduras. Oscar, tú ya tienes gente que está hablando a preguntar. Sí, hay varias preguntas.
Vamos a ir cambiando, obviamente, el tema o el subtema, pero nos llegan de distintas especies. Por ejemplo, nos dice Adriana Mariso Beck Suar, ¿por qué se me duermen las manos y me dan una especie de calambres? No especifica qué hora o cuánto tiempo durante el día, pero esa es la pregunta, que hay varias de estas que están relacionadas. Guadalupe García nos dice, yo tuve una caída y me lastimé la mano derecha y mi dedo meñique se ve alejado del dedo anular. Incluso cuando cierro la mano se ve más la lesión. ¿Y cuántas veces no hay esto? De hecho, yo les voy a compartir que alguna vez tuve una lesión precisamente en el dedo meñique porque todo mi peso cayó, digamos, sobre el dedo, tuve que recargarlo en una pared y cuando lo vi estaba con una angulación así de 90 grados prácticamente del siguiente dedo. Y lo que hice fue pedirle a alguien en ese momento, porque no había dónde atenderme, que me lo jalara. Yo no sé si esté bien o mal, pero ¿cuántas veces no hemos escuchado también esa parte? Que si se enfría, entonces ya se va a quedar así. Pero ¿cuál es el riesgo también que podemos llevar al tratar nosotros de... No somos expertos Ahorita les para nada. preguntamos a los doctores qué hay que hacer. ¿Qué más, Oscar? Nos dice Brígido Martínez, me quebré la mano izquierda, pero todavía siento un poco de dolor al trabajar. ¿Qué se puede hacer o así es como me voy a quedar? Ya no siento los dedos anular, medio e índice de tanto cargar a mi bebé, nos comenta Mónica LR. Brígido además nos agrega, soy constructor y mi trabajo la verdad es que es pesadísimo. Además de que pues, se fracturó la mano, como nos lo comparte. Gelisheva CG nos dice, soy estilista y mi trabajo es 100% con las manos. ¿Existe alguna recomendación para todas estas personas que tienen esta profesión? Guadalupe García, mi hija se lastimó la mano y le duele mucho al escribir. No puede apoyar la mano completa para poder sostener el peso de la misma. Henry Bustillo, ¿cómo puedo mejorar mi mano? Es que a veces me duele y soy bailarín. ¿Qué me pueden recomendar? Leticia Santiago, yo tampoco siento los dedos de la mano izquierda y es tendinitis y las contracturas que tengo vienen desde el cuello. Pregunta entonces, ¿los masajes ayudan? Ahora, ¿quién puede darnos un masaje? Porque no va a ser que Ahorita, sí. esto empeore la situación. Víctor Macías, yo me golpeé el dedo meñique hace tiempo y tengo un esguince que inicié a tratar después de varios meses. Y no me resultó la rehabilitación del especialista, lo pone entre comillas, que me recomienda hacer además de ir con... ¿Qué me recomiendan además de ir con un especialista? Pues finalmente el tratamiento en casa será fundamental. Y gracias, y me gusta esta palabra, sobre todo con el tema de hoy, de antemano. Siempre amanezco, nos comparte Araceli Carreón, con las manos hinchadas y me cuesta mucho trabajo comenzar la movilidad. Se me va la fuerza de las manos durante el día. ¿Por qué razón puede presentarse algo así? Ok, dejamos hoy las llamadas. Recuerden que todas estas llamadas, si no se contestan a lo largo del programa, los doctores nos las van a contestar en el último bloque. Yo las estoy guardando aquí. No las contestamos al aire una por una porque muchas son repetidas y van a salir a lo largo de la conversación. Mi pregunta a los doctores ahora es, retomando lo que le pasó a Oscar, cuando alguien tiene una lesión súbita de mano, ¿qué es lo que tiene que hacer de primeros auxilios antes de llegar? Y ahorita voy a decir con quién tienen que llegar. Yo creo que es una pregunta un tanto difícil de decir porque no sabemos si es una luxación o es una fractura, pero lo que de inicio tenemos que hacer es tratar de inmovilizar, puede ser con un cartón, una madera, algo, para prevenir. Yo creo que muchas veces, no fue el caso de Oscar, pero puedes muchas veces tener una lesión que se incremente el problema original cuando tratamos o tratan de verlo. Hay una cuestión que es muy importante, que siempre mencionamos los que nos dedicamos a esto. A la mano, todo mundo le mete mano. Y esto es algo que no debería de ser desafortunadamente, ¿no? Por eso decía yo, ahorita les voy a decir con quién, porque esto es clave. Entonces, nada más para que sepa la gente, cualquier accidente de mano o, por ejemplo, en los gimnasios ahora, me pasó a mí haciendo CrossFit que ya cada vez que hacía así la mano me dolía y como se me quitó fue dejando de hacerlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es nada más inmovilizar la mano e ir con un especialista de mano, porque no todos los ortopedistas son especialistas en mano, que esto es bien importante que lo sepa la gente. ¿Y qué tantos especialistas de mano, ya me dejó la mano en paz, hay en nuestro país? Bueno, la cifra es difícil estimarla.
afortunadamente ha crecido mucho el sector, incluso ya somos varias asociaciones médicas dedicadas a la mano. Tenemos en México 2 y en el interior de la República hay otros grupos que están pues trabajando muy bien, la verdad. Pero la idea es efectivamente ir con un cirujano de mano, y yo complementaría el caso. Si puedo tener la atención de inmediato con una deformidad, así la dejo, la inmovilizo y acudo. No tratar como Oscar de volver a acomodarla. En ese momento no, pero si voy a tardar un tiempo, veo que me va a llevar tiempo llegar al hospital, yo sí recomendaría acercarlo lo más que se pueda al dedo de al lado, al dedo contiguo, para lograr ahí la inmovilización y evitar efectivamente que la reducción, es decir, la reducción es regresarlo al lugar, sea más difícil. No intentar acomodar, solamente alinearlo al resto de la Si les pasa como Oscar, que este dedo les queda así, no lo alineamos, nada más lo alinean y se van a buscar al especialista en mano. Ahora, la gente que nos está viendo dice, ¿dónde puedo buscar un especialista en mano? ¿Hay alguna página, hay alguna asociación, hay algo? Perdón, sí tenemos la página de la Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano. Ahí en Google se meten. Ahí tenemos una página propia y también está nuestra página de Facebook de la Asociación Mexicana de Cirugía de Mano. Esto es bien importante porque ya lo dijeron, a la mano le mete mano todo el mundo y no debería de ser porque muchas veces sale peor aquí literal el caldo que las albóndigas. Claro, y acabamos de ver la importancia de la mano. Yo creo que es lo más sensible, de lo más sensible que tenemos, con movimientos muy finos, y tú quieres que si te pasa cualquier cosa en la mano, recuperes a la totalidad esto. Y luego vimos muchas lesiones o mucha gente que habla de cosas que son crónicas en las manos. No estoy hablando ahora de una lesión así aguda, un accidente, sino alguien que tiene algo crónico, como se me duermen las manos, ya tengo años de que me duelen, también tienen que ir a ver al especialista en manos. Así es. Mira, de entrada regresaría al tema cuando inició el programa. ¿Cuál es la importancia? Todos la subestimamos. Realmente ves la importancia hasta que te lesionas. Si no, no es una lesión tan aparatosa en las manos. Como no llegas en ambulancia, ni no llegas inmovilizado, no te tienen que cargar. La dejas. Pues la puedes dejar, ¿no? Hasta que te pasa, ves la importancia que tiene un solo dedo y el dolor que puede ser igual que una fractura del fémur, ¿no? Terrible. Entonces, la idea de que la atención sea con un profesional de la salud es que también el mismo médico a veces subestima. Entonces ahí lo tienen. Vayan con el especialista de mano. No dejen que si tienes algo crónico también te esté molestando. Vamos a regresar a seguir hablando de lesiones en mano. No se vayan, estamos aquí en Diálogos en Confianza. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Todos los lunes nuestros temas son de salud y aquí es donde aprovechamos para anunciarles el proyecto Tlalpan 2020. ¿De qué se trata? Bueno, pues este es un proyecto iniciado por el Instituto Nacional de Cardiología que tiene como objetivo evaluar y ver qué factores influyen en la aparición de la presión arterial en la Ciudad de México. Y para esto se requiere de hombres y mujeres que quieran participar en dicho estudio. Hay ciertos requisitos y les voy a dar los teléfonos para que puedan comunicarse y preguntar precisamente cuáles son estos requisitos. A cambio van a obtener estudios gratuitos durante los próximos 10 años, completamente gratis, como decía. Para las personas interesadas pueden comunicarse a este teléfono 55 55 73 29 11 a las extensiones 24 300, 24 302 y 24 303. Vamos ahora a ver a continuación la siguiente cápsula. Los instrumentos que nos permiten evaluar lesiones generales de la mano, ya sea patologías de orden traumático o degenerativo, te los voy a mostrar, los tenemos justo aquí. Un martillo de reflejos, tiene 3 porciones, son 2 estimuladores de goma, una pequeña aguja para discernir la sensibilidad que pueda tener o no el paciente. En la parte inferior trae unos filamentos, que son estos que estás viendo, ya vienen ocultos, y esto también estimula la sensibilidad, nos permite conocer si el paciente tiene o no alteraciones sensitivas en lo grueso, que es la aguja, y en lo fino, que son los filamentos. Aquí tenemos un discriminador de puntos, tiene varios piquitos que nos permite evaluar si el paciente es capaz o no de discernir o de discriminar entre la distancia de cada uno de ellos. Viene del 2 al 20. Aquí tienes el otro ejemplo.
un goniómetro, que es especial para medir los rangos de movilidad de la muñeca. Es una movilidad más gruesa, más grande, tanto flexión, extensión, desviaciones, en fin, ¿correcto? Para eso sirve esto. Cuando el paciente cursa con alguna patología un poquito más fina, que tiene que ser con dedos, tenemos este mucho más pequeñito. Cada porción anatómica en un paciente puede ser evaluada correctamente con los aditamentos que tú estás empezando a conocer. Entonces, mira, nos mide las articulaciones más finas interfalángicas, proximales, distales. Este instrumento es un goniómetro, nos permite evaluar incluso resultados postquirúrgicos cuando algún paciente tiene alguna patología que requiera de nuestra intervención. Nosotros tenemos que medir lo que hicimos. El fin de toda cirugía es restaurar la anatomía prácticamente normal del paciente. Entonces, esto nos permite determinar los grados que quedaron después de un procedimiento quirúrgico. Idealmente se mide con una radiografía. Para continuar con la exploración, tenemos este otro instrumento que nos permite también evaluar la sensibilidad fina y las texturas. En ocasiones hay pacientes que no pueden ni siquiera discernir cuando algo es áspero, cuando es rugoso, cuando tiene bordes cortantes, cuando está caliente, cuando está frío. Entonces, todo este arsenal diagnóstico que tú ves nos permite discernir claramente si algún paciente cursa con alguna patología o no. Cuando finalmente, después de utilizar esto, determinamos que el paciente tiene alguna patología que requiera de nuestra atención, también tenemos este otro aditamento, se llama dinamómetro y nos permite evaluar la fuerza, ya sea prequirúrgica o postquirúrgica. La evaluación inicial, doctores, ¿a todos los pacientes que llegan con cualquier tipo de lesión de mano se les hace la misma evaluación? No, de verdad se encamina hacia el tipo de patología. Realmente, por ejemplo, de las llamadas del público que tuvimos, muchos hablan de alteraciones sensitivas y este es el caso, pues vamos más enfocados a esa área, ¿no? La gran mayoría se repite, la gran mayoría se hace una evaluación general para revisar si hay problemas adicionales, pero se va personalizando. En base a esto, ¿ustedes determinan el abordaje diagnóstico y el tratamiento? Porque no es igual para todo mundo. No, por supuesto que no. Hay muchas veces en que únicamente con modificar los hábitos en el trabajo o los hábitos que el paciente lleve a cabo, algo que no habíamos mencionado es muy importante, el trabajo, por ejemplo, en computadora, el que el paciente, bueno, o el consultante deje por un momento y haga estiramientos, va a ayudar a que esta sintomatología se prevenga o desaparezca. Pero evidentemente depende de lo que tendrá para ver exactamente qué es lo que vas a hacer con él. Entonces, esta evaluación de mano, que se hace una exploración física, como acabamos de ver, es muy específica para la mano. Ahora, en lesiones más grandes, ¿se vuelve a hacer después? ¿Se repite o tiene algún punto que se haga una inicial y luego después de cirugía o lo que hayan hecho de terapias, volverla a hacer? ¿Qué es la importancia? Por ejemplo, en el área de terapia física, si hacemos una valoración inicial postquirúrgica, si el paciente la tuvo, la cirugía, hacemos una valoración inicial, una valoración media y una valoración final, dependiendo cómo va evolucionando el paciente. Igual, como lo mencionaba el doctor, la gran mayoría de las valoraciones van enfocadas y personalizadas a los síntomas que nos mencionan los pacientes, pero en gran parte es ver la funcionalidad que va teniendo esa mano en cuanto a movimientos, fuerza, sensitivo, todo va a ser para que todos siempre logremos que el paciente vuelva a su independencia o vuelva a su funcionalidad. Ahora, una vez que ya se hizo un análisis inicial del problema que está teniendo el paciente en la mano, se manda muchas veces estudios radiológicos. Tenemos una cápsula aquí que nos habla cuál es la importancia de la radiología cuando estamos estudiando la mano. Vamos a verla. Dentro de la especialidad de radiología e imagen existen diferentes estudios que podemos realizar. Entre estos están las radiografías, que pueden ser simples o contrastadas de acuerdo a la patología con la que llega el paciente, ultrasonidos, tomografía o resonancia magnética. Cada uno tiene diferente indicación. Las radiografías, una simple es como tal una foto de la muñeca o
La contrastada en ese caso sería aplicar un medio de contraste vía intraarticular, de tal manera que nosotros podemos demostrar si existe alguna lesión de algún ligamento, ya que ese medio de contraste se va a filtrar o pasar hacia otros espacios que habitualmente no es común. Los estudios radiográficos nos ayudan para ver las fracturas y luxaciones, y de esta forma ya los especialistas pueden realizar ya su tratamiento. El ultrasonido es un estudio en el cual no se emplea ionización, o sea, no hay radiación como tal. Entonces, este tipo de estudio es muy económico, es dependiente de la persona que lo está realizando, debe tener la experiencia adecuada para poder valorar las diferentes estructuras. Dentro de las estructuras que se van a valorar aquí son principalmente músculos, tendones, puede valorarse cartílago y en algunas ocasiones podemos ver parte de los huesos, refiriéndonos nada más a la parte muy superficial, la cortical. En los estudios de tomografía se emplea radiación ionizante, o sea, son estudios de rayos X como tal. Sin embargo, aquí se emplean diferentes detectores, lo cual nos permite poder valorar las estructuras óseas con mejor definición y poder realizar reconstrucciones. Esto es, poder ver una imagen en diferentes planos, sagitales, axiales, coronales, y poder identificar mejor las estructuras. Aquí nos ayuda mucho en comparación de una radiografía simple porque podemos valorar lesiones que sean intraarticulares como tal y podemos quitar ciertas estructuras óseas para demostrarle a nuestros médicos especialistas en colaboración dónde se encuentra la lesión. Podemos realizar mediciones tanto de cuánto desplazamiento exista de alguna lesión, fractura en este caso, depresiones que tengan. Y también podemos realizar diversos contrastes o máscaras que le llamamos para poder demostrarles mejor la patología que tenga nuestro paciente y ellos también de alguna manera puedan realizar su planeación quirúrgica y determinar qué tipo de material van a utilizar. Doctores, ¿a todos se les hacen estudios radiológicos o algún estudio puede sustituir otro? Yo creo que depende de lo que tenga, ¿no? Por ejemplo, a lo que decían, alguien que tiene un problema de sensibilidad, evidentemente vas a pedir otro estudio, que sería la electromiografía, que es para medir la velocidad de conducción de los nervios que pueden estar afectados. Y hay otros pacientes en los cuales no les pides una radiografía, sino les pides un ultrasonido. Es decir, nos apoyamos con todo el gabinete para diagnosticar los problemas de la mano. Entonces depende de la historia clínica y de la exploración física, dependiendo del tipo de lesión, lo que se va a solicitar. Porque mucha gente dice, bueno, ya llegó al doctor con mi estudio, pero a lo mejor no le sirve. Así es. Entonces es importante la valoración inicial que hablamos anteriormente antes de hacer un estudio. Una resonancia magnética te deja ver pues, prácticamente todas las estructuras de mano, ¿no? Así es. Pero a veces no es tan necesario gastar tanto en una resonancia cuando una placa simple, si es una fractura, te lo va a demostrar. La mayoría son problemas clínicos. Como en la medicina, lo más importante es la exploración. Muchas veces tienes el diagnóstico solo con la exploración sin necesidad de algún otro estudio. La verdad, en ocasiones algunos estudios son más enfocados en que el paciente tenga la evidencia de la lesión, pero clínicamente prácticamente debes tener la mayoría del diagnóstico. Normalmente cuando un paciente entra a quirófano por una cirugía de mano, independientemente de la causa, ¿hay estudios de gabinete antes? Sí, hay que corroborar el diagnóstico. Si bien es cierto lo que dice Joaquín, que es fundamental tu historia clínica, todo lo que la exploración que tienes, no hay nada como evitar una sorpresa quirúrgica, ¿no? O sea, yo veo tal problema y resulta cuando estás en quirófano encuentras otro, evidentemente no tienes que evitar esto. Entonces lo ideal es que entren a quirófano sabiendo perfectamente qué es lo afectado y qué es lo que se va a hacer. Así es. Porque lo que dice una sorpresa quirúrgica no le gusta a nadie. Ahora, también es adecuado entender que la cirugía de mano es como cualquier cirugía. Requiere una valoración preoperatoria si lo amerita el paciente, requiere estudios de laboratorio previos. Es decir, el mismo paciente no debe minimizar su patología, porque eso es lo que genera las complicaciones. El paciente debe entender que debe ir perfectamente estudiado al quirófano. Es un dedito.
Es un delito. No, Dedito. no, dedito. Es que Un eso te dedito. dicen los pacientes. Es un dedito. No, pero yo el ejemplo que pongo siempre, si te dan un martillazo en el dedo chiquito, te va a doler hasta el alma. Todo Claro. el día, digo, se vuelve una cosa muy seria y las Sí, manos las aparte- usamos todo el Y aparte tiempo. es un conjunto de todo. Sin un dedo no funciona la mano. Entonces sí le debemos de prestar mucha atención, aunque sea solamente un dedito, pero sí necesitamos prestarle mucha atención para poder lograr que la mano se mueva en forma normal. Tenemos que pensar la mano como un conjunto, entonces, no son órganos de los dedos, por ejemplo, las articulaciones, para que funcione adecuadamente la mano como un todo, cada una de las unidades debe funcionar perfectamente bien. Y el objetivo de la cirugía es que se recupere la función de la mano por completo. Así es. Claro. Hay dos cosas que son fundamentales en las manos, que es la función y la sensibilidad. Sin estas no hay manera. Si tu mano no siente, no funciona. Recuerden que las manos es, como hemos dicho en el programa, una parte fundamental de nuestro día a día, ¿no? Las manos hablan, las manos leen, o sea, no es únicamente con lo que trabajamos, es una serie de cuestiones, sienten, es fundamental, es tu carta de presentación, es muchas cosas que tienes que ver con las manos. Perfecto. Es un cerebro Sí. externo. Un cerebro externo. También el tubo digestivo tiene un cerebro interno. Estoy defendiendo mi ventanilla. Oscar. Julio César Juárez nos dice, jugando básquetbol, el balón me cayó en la punta del dedo meñique hace 3 semanas. Quedó torcido el dedo un poco. Me duele, pero no lo puedo doblar y está un poco hinchado. No hay fractura. Fui al Hospital General de la Ciudad de México y me dieron consulta, pero hasta el mes de marzo. Y pues en este momento no puedo pagar un médico particular, así que ¿a dónde puedo ir? ¿Qué es lo que puedo hacer para, cuando menos para ayudar al dolor? Obviamente no, supongo no se quiere automedicar, pero pues hasta marzo soportar el dolor, dice, está pesado. Isabel Vidrio, gracias por darnos la enseñanza para cuidar nuestras manos. Después también los pies tienen su deformación por jugar fútbol sin zapatos, etcétera, etcétera. Lenina Castillo, soy estilista y cuando cuido mis manos como nada. Ya evito usar, por ejemplo, el celular estando acostada o en una mala postura. Por la edad ya empiezo a sentir dolor y me truenan las articulaciones de los dedos. Consejos para evitar esto. Evito mojarme las manos si las tengo calientes. ¿Esto es mito o no? ¿Qué tanto tenemos que cuidar las temperaturas? Y otra que me recordó esto, hay muchas personas que suelen tronarse los dedos, como comúnmente le llamamos. ¿Qué tanto puede afectar también esto? Además, agrega Lenina, mi hija tiene 9 años y practica gimnasia artística. Tiene las muñecas muy delgadas y le duelen. Usa muñequeras para hacer ejercicios de alto impacto en la muñeca, pero no sé si sea mejor que deje de practicar dicho deporte, aunque debo decir, le encanta. Entonces, ¿qué podrían recomendarme? Nos dice en esta llamada telefónica, perdón, no, parece que le está fallando la mano a esta llamada. Pero Shareni Galindo, por otro lado, nos dicen, hablen de cómo prevenir o retrasar el síndrome del túnel carpiano. Hoy en día la computadora es un instrumento de trabajo necesario en muchos campos. Yo soy, por ejemplo, programadora y de verdad me preocupa que esto vaya a limitar mi productividad en un futuro. Tengo años, nos dice Magdalena Alejandre, con adormecimiento en los dedos medio y anular, pero últimamente el adormecimiento permanece en el dedo anular de la mano derecha. Me han dicho que tengo el túnel del carpo afectado, pero por favor, sé que tengo que ir al médico. ¿Ustedes me pueden dar una pista? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el más económico? ¿Cuánto cuesta más o menos una consulta? En fin, ¿hay algún seguro que cubra justamente este tipo de lesiones? Yo traigo tendinitis, nos dice Ani Tavera, no puedo tomar nada porque en este momento estoy amamantando. Si hay algún medicamento que pueda tener y que no influya justamente en mi periodo de lactancia. ¿Qué hago? Traigo una férula y me recetaron una pomada, nos agrega la misma Ani Tavera. Me ayudaría mucho, nos dice Henry Bustillo, que me recomendaran qué se necesita para mejorar la mano para que no duela. No nos comenta mucho más de cuáles son esos dolores, si se presentan momentáneamente o en varios lapsos durante el día y con qué intensidad. Moni Sea nos dice, saludos desde Zacatecas, trabajé preparando medicamentos y a los 3 meses me dejaron de responder las manos, me dieron incapacidad 3 días, ahora
Aplico uñas y tengo síndrome del túnel carpiano. Además, dolor de dedos pulgar, meñiques e índices. Fernández de Lara Mariana nos dice, si el túnel del carpo se estrecha por inflamación, ya es quirúrgico, debes atender lo antes posible. Es que empiezan a responderse también aquí. Pero vamos a hacerle caso a los doctores. Exactamente, ojo con las recomendaciones de los especialistas. Está bien. A mí últimamente, nos dice Dulce Pep, que se me hinchan las manos y esto es durante la noche. Inmediatamente tomo una pelota de esponja y la juego entre las manos. Yo digo que no tengo una buena circulación y que a eso se debe, pero no sé qué opinen los especialistas. ¿Y está bien que tome esta pelota de relajación o estas mismas pueden provocar también a su vez otro daño? ¿Qué hago? Me salió una verruga en la mano y otra por una espina de rosa. ¿A dónde debo ir? Nos pregunta Lorena Montoya. Yo tuve esguince de 3er grado y salida de líquido por querer parar un penal, nos comparte María de Lourdes López Carrera. Y desde ahí me duele mucho mi mano derecha, donde tuve la lesión. Ahora, no nos dice si es un penal en el fútbol o en un penal, no. Un penal obviamente en el fútbol. Pero hay muchas lesiones por los deportes también. Esta que leí hace un momento del balón de básquetbol, ¿a quién no le ha ocurrido? Porque es fuerte. O de bolis. O de voleibol, o una pelota de béisbol, que son durísimas, Béisboles. o una de boliche, en fin. Hay muchos riesgos también en los deportes y no tienen que ser extremos necesariamente, ¿no? Claro. Yo creo que una pregunta que ha sido común, vamos a contestarle las preguntas más adelante a cada uno de ustedes, pero doctores, yo creo que mucha gente considera que con un medicamento se quita todo, pero ¿cuál es la importancia de la fisioterapia en las manos? Bueno, para evitar el consumo de algún medicamento, digo, si ya lo amerita es muy recomendable, pero por eso debemos de hablar mucho de lo que es la prevención para que esa inflamación no aparezca en casos muy prontos. Lo que podemos hacer o evitar son tiempos prolongados, más de media hora en una misma posición o haciendo el mismo movimiento, un movimiento repetitivo, es lo que debemos de evitar. Es muy fácil poderlo evitar cada media hora. Lo que podemos estar ejerciendo son una serie de estiramientos. ¿Cómo son? Los estiramientos pueden ser hacia arriba. Los estiramientos deben de durar mínimo 30 segundos para que sí se pueda dar la fase elástica. Tiene que ser 30 segundos hacia arriba. Podemos voltear la palma en mano, podemos hacia abajo y de esta forma. ¿Sale? Cada uno debe durar 30 segundos. Podemos hacer movimientos muy sencillos que son oposiciones de dedos, abrir y cerrar para trabajar los interóseos. Este tipo de movimientos, estiramientos, cada media hora que los podamos hacer van a evitar que nuestros tejidos blandos, como son nuestros tendones o nuestros ligamentos, se sometan a una presión, a una carga todo el tiempo continua y va a hacer que tengamos mucho mayor movilidad y podamos prevenir las inflamaciones o las compresiones a nivel nervioso. Entonces, eso puede ayudarnos desde un nivel preventivo y ya después, si la lesión ya se presenta, pues ya tendríamos que empezar con más tratamiento ya en específico de fisioterapia. Normalmente cuando alguien hace deporte dicen ve a calentar y luego estira, pero yo nunca había escuchado de que estiren las manos. ¿Qué tanto tenemos negligencia sobre esto? Pues la verdad es que sí, casi nadie las estira. De hecho, a menos que tal vez, por ejemplo, lo que sí he visto mucho es que los músicos sí deben de ejercer mucho estiramiento en sus manos porque son las que más ocupan. Un pianista, un violinista, una guitarra, ellos sí son los que más practican los estiramientos. Pero en cuanto a nivel deportivo, siempre ustedes van a ver, siempre hacen un calentamiento a nivel piernas, a nivel brazos en general, pero manos como tal no lo hacen. Entonces, es la única forma en la que también podemos prevenir alguna lesión a nivel deportivo. Que lo primero que se tiene que hacer no es lo mismo calentar que estirar. Eso sí hay que dejar muy en claro. El calentamiento son movimientos, movilizaciones que se hacen previo al estiramiento. No puedo yo llegar y empezar a estirar porque el ligamento o el tendón se puede lesionar. Entonces, primero necesitamos la fase de calentamiento, que solamente son ejercicios de calistenia, de movimiento, de movilizaciones. Posterior a eso se debería de hacer una fase de estiramiento. El estiramiento es lo que nos va a prevenir las lesiones. ¿Y estos dos estiramientos que nos has enseñado es suficiente para tener la mano relativamente sana? Sí, es hacia arriba, hacia abajo, hacia el otro lado y movimientos abrir, cerrar, oposiciones que son para los dedos y podemos cerrar y abrir. Yo no recomiendo mucho lo que le mencionaban, las pelotitas, las antiestrés. A veces se tiene ya la inflamación y con esas pelotitas, a pesar de que no generan mucha resistencia,
pueden empezar a favorecer esa inflamación. Entonces, yo lo que recomiendo mucho solamente es nuestra misma presión. Abrir, cerrar, que estas son una pinza gruesa, podemos también hacer esto, o pinza más fina, que son estos movimientos. Yo recuerdo que en algún momento hice acrobacia y recomendaban también, por ejemplo, esta presión, o poniendo ambas manos, o hacer este movimiento de muñecas hacia un lado y hacia el otro. También esto sirve como para calentar justamente todos los músculos. Y todo esto que tú recomendabas también. Sí. Y que es bueno si haces hacia un derecho, hacia un revés. O sea, esto que decías, que puede ir ayudando a que se vayan calentando los músculos de toda la... Sí, que son movimientos naturales de nuestro cuerpo. Tampoco vamos a ejercer un estiramiento de un movimiento que no es natural. Me refiero que son como las desviaciones muy forzadas, ya sea una desviación cubital o una desviación radial. Eso sí no lo debemos de estar evitando. Es por eso también la importancia de la gente que todavía usa el mouse en la computadora, evitar estar haciendo estos movimientos. Por eso se necesita estar desplazando en sí todo el mouse. No es estar haciendo estas desviaciones. Que es lo que hacemos casi todos. Es lo que realmente la mayoría de gente hacemos. Es esto. Sí, entonces necesitamos mantener la alineación. Doctores, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes que ven en mano ustedes en los hospitales? Pues las lesiones traumáticas son las fracturas, es lo más común. Las fracturas de las falanges, es decir, en los dedos, y las fracturas de los metacarpianos. Esas son las lesiones número 1. Luego, segundo lugar, son las lesiones de las puntas digitales, es decir, de lo que llamamos, la punta de los dedos, ¿no? Nosotros le decimos la punta digital. Luego viene una patología que llamamos trauma complejo, que es cuando se juntan las lesiones óseas de pérdida de piel. Digo que la mete a una máquina, una de estas cosas. Exactamente. Sí. La otra es la lesión tendinosa, por la lesión de los tendones por heridas cortantes. Esos serían los más. Y ahora, bueno, pues obviamente es cuando nos acercamos al cierre del año, las lesiones por explosivos. Es fundamental. Sabemos que hay un sector de la población que depende económicamente de los cohetes, pero la verdad es que para los niños y los mismos adultos es un riesgo terrible, ¿no? Ahí ya no hay vuelta atrás. Son lesiones que siempre nos van a dejar una secuela. Cuando hablamos de secuelas en manos, obviamente lo que buscan ustedes es recuperar la funcionabilidad de la mano, la sensibilidad, porque ya dijo el doctor claramente que la mano si no siente, pues está muy perdida. Así es. Y por otro lado pues lo peor sería una amputación, ¿no? Que a veces tienen que llegar a este extremo. Justamente, fíjate, no es el caso de una amputación como tal, pero Ulises Pineda nos comparte su testimonio y nos dice: soy carpintero y al cortar la madera por una distracción y no utilizar los medios de protección, me corté la mano derecha. La mano entera. Uno de mis empleados actuó rápidamente, la recogió y la metió en una bolsa, y en el Rubén Leñero me hicieron una cirugía. Gracias a ellos pude recuperar la mano, pero debo decir que la rehabilitación es fundamental también. Claro. Y yo creo que este es un caso súper extremo. Me imagino que no me imagino cómo haya sido, porque suena como una pesadilla, ¿no? Pues al ser carpintero, pues uno pensaría que probablemente... Pero pues la tendrías que dar 2 o 3 veces, a lo mejor fue con una máquina, ¿no? Sí, es con una máquina, seguramente, sí, una cortadora. Serrucharte la mano está cañón. No es fácil. Okay. Yo creo que hasta te desmayarías primero, ¿verdad? Probablemente sí, aparte la pérdida de sangre es una cosa súper seria en esto, claro. es la hemorragia. Afortunadamente este es un caso que salió bien, qué bueno, lo felicitamos, pero mucho ojo a toda la gente que utiliza las manos para trabajar. Me tocó ver una vez también una lesión de que metió la mano a la máquina de las tortillas y aquello era como escena de película de terror, espeluznante, entonces sí hay que tener mucho cuidado. ¿Qué pasó? Quizás sería pertinente decir que si tienen una amputación, que esperemos que nunca, la forma de mantener la extremidad es se pone en una bolsa de plástico y ya que está envuelta en una bolsa se pone en hielo. No directo contra el hielo. No directo contra el hielo y de inmediato hay que acudir a atención. El tiempo no aquí alcohol, es... No formol, no nada. Ninguna sustancia, solo en una bolsa y después en hielo. Y los tiempos aquí son fundamentales. Es muy difícil precisar, pero para recuperar una extremidad completa se tiene un periodo de 6 horas. Una mano de 12 horas y un dedo alrededor de 24 horas. Entonces, el tiempo es fundamental para ir a una sala de urgencias. Entonces, si por algún motivo, que hasta en la cocina cortando la cebolla te puede pasar que te lleves un cacho de dedo, ponlo en una bolsa y esa bolsa en el hielo que no esté en contacto. Yo creo que ese es un tip bien importante porque el tejido se lastima, ya dijo el doctor, ninguna otra sustancia más, y corre con un especialista. ¿Qué tanto se llegan a recuperar estas lesiones?
siempre tendremos una secuela. La verdad es que es imposible llegar al 100% en la mayoría de los casos, pero la gente debe entender que en cualquier lesión, no solo en una amputación, la capacidad de recuperación es respecto a cómo llegan en la lesión. Si tu parámetro va a ser la mano contralateral, pues siempre te va a quedar a deber. La verdad es que tienes que entender cuál es tu función. Nosotros utilizamos escalas de discapacidad, así le llamamos, es decir, qué tanto la mano funciona cuando llegan y ya después cómo queda. Ok, pero lo ideal aquí es prevenir. Marta, nuestra productora, está muy contenta de que no me comió la mano un tiburón, porque ahora iba ahí. Y ya no fue, pero esas son cosas que pueden pasar y son súper serias. Pero acuérdense, aquí en Diálogos nosotros ponemos el dedo encima del renglón. La prevención es clave. Fíjense muy bien con lo que están operando. Y vamos a hacer, operando en alguna máquina, vamos a hacer un corte y regresamos con ustedes aquí a Diálogos en Confianza. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Recuerden que todos los martes los temas tienen que ver con la familia y el tema de mañana es un tema que muchas veces no puede llegarse a un acuerdo rápidamente. ¿Por qué? Porque hablaremos acerca de la pensión alimenticia. Y aquí lo que hay que recordar siempre es que lo más importante es el desarrollo y el bienestar de las hijas y de los hijos. Desafortunadamente, cuando hay una separación y entonces este trámite tiene que hacerse definitivamente, no se llegan a buenos acuerdos o a veces estos acuerdos tardan mucho en llegar. ¿Por qué? Porque todavía hay un problema o un pleito no terminado. Desafortunadamente, quienes pagan el costo de esta separación o de estos duelos o de estos pleitos son precisamente las niñas y los niños. Pero ¿qué es lo que se puede hacer para llegar rápida y prontamente a un acuerdo y que se establezca precisamente cuál es el porcentaje que se debe repartir, en qué casos se debe repartir, durante cuánto tiempo se tiene que repartir y que obviamente sea todo a través de la vía legal y que no haya ningún abuso para una o para otra de las partes? Les aconsejamos que no se pierdan este programa y si tienen dudas y quieren venir a preguntarles a los y las especialistas, entonces pueden asistir aquí al estudio para de viva voz hacer su pregunta. Así que pueden llamar al 55 53 41 44 35. Vamos a ver a continuación la siguiente cápsula. En los estudios de resonancia magnética no se utiliza radiación ionizante. Aquí es un imán, por eso requiere de ciertas indicaciones. Es un estudio muy especializado. Usualmente aquí vemos las lesiones de tejidos blandos, ligamentos, músculos, cápsula articular. Podemos valorar algunas estructuras óseas, no todas, dependiendo de la patología que queramos demostrar. Vemos también lesiones tumorales, obviamente estamos hablando más específicamente de lesiones de tejidos blandos, sin embargo también nos ayuda mucho para lesiones óseas. Eso depende mucho de lo que queramos ver, porque podemos realizar diferentes tipos de, le llamamos nosotros secuencias, que es lo que nos permite realizar el contraste entre las diferentes estructuras. Todos los estudios radiológicos que acabamos de referir, sean radiología simple, rayos X, ultrasonido, tomografía o resonancia magnética, cada uno tiene una indicación específica. Con los que iniciamos siempre son las radiografías, porque principalmente un paciente llega usualmente por una fractura, una luxación, y es el método ideal en el cual podemos de manera inmediata demostrarles al especialista qué tiene. En ese tipo de estudios radiográficos no vemos que tenga alguna alteración, entonces ya se le propone realizar un estudio más especializado, ya sea tomografía o ultrasonido, dependiendo del cuadro clínico que tenga el paciente. Digamos que ya el último estudio sería una resonancia magnética, sin embargo, podemos saltarnos desde una radiografía a una resonancia magnética dependiendo del cuadro clínico que presenta el paciente. Vamos a escuchar ahora testimonios del público. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Marcelina. ¿Cómo estás, Marcelina? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué nos quieres platicar? Soy trabajadora del hogar y pues ahora sí que estamos expuestas a sufrir también accidentes en nuestra área de trabajo. En este caso ya sea una fractura o una cortada. Y también pues no contamos ahora sí que, como dirían, el apoyo de los empleadores a veces, ¿no? Y tenemos que también aprender cómo actuar en ese momento cuando nos pasen o estamos en esa situación difícil, ¿no?
¿Qué hacer? Lo que dijeron los doctores. Si es una lesión traumática, acercar el dedo e ir al hospital más cercano. Y si es una cortadura, doctores, ¿qué se hace en caso de una cortadura? Bueno, hay que colocar un apósito, ya puede ser incluso hasta algún trapo, una cosa así, tratando de hacer una compresión suave para evitar el sangrado, poner una venda si es posible, pero con varios trapos y tratar de evitar que siga sangrando, acudir a una sala de urgencias lo más pronto posible. Pero sobre todo, la prevención. Tener mucho cuidado, no andar con prisas, porque luego por las prisas son los accidentes, ¿o no? Así es. Es adecuado también que si se rompe un vidrio, no lo levantes con las manos. Hay que recogerlo con escoba, con lo que quieras, pero nunca con las manos, por favor. Eso es un buen tip también, porque eso tendemos a hacer, tipo, se rompe una copa y agarrar los vidrios, siempre. Ok, doctor, gracias. Vamos a escuchar otro testimonio. Hola. Hola, me llamo Enriqueta. Yo sufrí un accidente hace 30 años. ¿Qué te pasó, Perdí 4 dedos y esto pues sí fue algo traumático para mí. Ahorita pues ya he superado todo esto, he ido a ayudas psicológicas. De hecho, un día ya me querían meter al psiquiátrico porque me estaba lloviendo loca, ¿no? Por ver esta situación. ¿Qué te pasó? En una fábrica, por lo que decían ustedes, machacamiento de dedos. ¿Metiste la mano Metí la mano a una máquina? modeladora de plástico. Entonces la metí la mano y entonces al sacarla, pues ya me vi con la sorpresa que yo ya no tenía dedos, me llevaron al doctor. ¿Recuperaste los dedos? No los recuperé. Se machacaron. Se machacaron. La persona que estaba a cargo de nosotros me fue a visitar al hospital y me dijo que los habían tirado a la basura. Fue algo muy, muy malo para mí, ¿no? Muy triste. Ahorita pues ya me adecué, o sea, ya trabajo, me adapté, sí, muchas gracias. Ya me adapté y ya trabajo. He encontrado gente que me ha aceptado en los trabajos. Yo también soy trabajadora del hogar y ahorita con las personas que estoy, pues me ha ido muy bien con ellos, me han aceptado y me siento muy contenta. ¿Qué le dirías a ti de hace 30 años ahorita? ¿Qué le dirías a aquella chica que estaba trabajando en la fábrica de plástico? ¿Qué le diría yo? Pues yo le diría que la vida sigue. Pero no antes de que le pase el accidente, ¿qué le dirías? ¿Después o antes? No antes del accidente. Antes. Hablando de prevención. No acercarse a esa máquina. Pero ¿y si te toca trabajar en esa máquina? No, fue un error. Me fui a una máquina que no me tocaba, realmente. Entonces le diría a esa chica, ¿sabes qué? En esta máquina no puedes estar tú. Solo en la que te toca. Solamente en la que te toca porque tú ya la conoces. Tú dominabas bien la máquina que te tocaba y Sí, te ya cambiaste de estación y fue ahí cuando pasó la tragedia. Sí. Ok. Sí, es que esta chica se fue a comer, entonces a mí me mandaron a ese lugar y no la conocía, entonces esa máquina la estaban ajustando porque estaba mal. Entonces a mí me mandan ahí, entonces a los pocos minutos de estar ahí, al meter la mano, entonces viene el machacamiento, el cerramiento de las dos prensas, y entonces ahí surge ese accidente muy fuerte. Pues qué bueno que te has podido adaptar, pero ¿cuánto tiempo te tardaste en adaptarte a esto? Años. Tengo 30 años que me pasó. Y ya ahorita ya mueves tu mano perfectamente normal. Sí, ¿cómo la tienes? Sí, ya. Ok. Sí, ya la Entonces, sobre todo, tener muchísimo cuidado. Sí, así es. A las chicas que están en fábricas, pues que exijan el equipo para que puedan estar en esas máquinas, para que las puedan manejar bien. Tener muchísimo cuidado. Tener muchísimo cuidado. Muchas gracias por tu testimonio y qué bueno Muchas que ya te adaptaste. Quisiera preguntar algo. ¿Creen ustedes, doctores, que yo podría tener alguna reconstrucción? ¿O sería muy difícil para mí? Tiene 30 años la lesión, doctores. ¿Se podría ya reconstruir su mano? Como tal, no. Se puede intentar realizar el paso de dedos del pie a la mano. Sin embargo, después de tanto tiempo, yo le diría que si ya está adaptada, no valdría tanto la pena porque, bueno, no es fácil, sería mucho tiempo, es una cirugía muy compleja y aquí lo más importante es que ella ya hace su vida con la mano como está.
si fuera el momento y tuviera esto, a lo mejor valdría la pena hacer una transposición de los dedos del pie a la mano, pero me lo pensaría mucho en este momento. Entonces es bien importante saber los tiempos también. Aquí ya pasó 30 años, ya tienes una vida normal ahora. Nada más ejercer mucha precaución y muchas gracias por tu testimonio. Vamos a ver esta cápsula que ahora sí vamos a hablar más de tratamientos. Lo importante es primero hacer un diagnóstico, si es en etapa aguda o en etapa crónica. Normalmente el paciente viene por dolor, a lo mejor porque hay deformidad en alguna región de su mano, y nosotros clasificamos si es agudo o crónico. Si es agudo, normalmente es disminuir el dolor. Si es crónico, muchas de las veces ya no podemos ofrecer un tratamiento farmacológico y decidimos tratamiento quirúrgico. El tratamiento en etapas agudas son farmacológicos, analgésicos antiinflamatorios. Muchas veces utilizamos el reposo del lugar lesionado. Esos instrumentos son los instrumentos que ocupamos para el tratamiento quirúrgico. Como vemos en la primera hilera, encontramos material de reducción. Esto es principalmente para el tratamiento traumático. Estamos hablando de fracturas. Son pinzas de reducciones, diferentes pinzas de reducciones. Como ven, son de tamaño pequeño, que de hecho es para poder manipular los huesos de la mano. Tenemos un penfil, muchas veces esto nos sirve para las liberaciones de túnel del carpo, o sea, para protección del nervio mediano, piezas de reducciones y un separador. También manejamos lesiones tendinosas. Este es un cortatendón. Tenemos en los eventos traumáticos o como complicaciones de algunas cirugías, cuando tenemos lesiones vasculares, podemos hacer uso del material de microcirugía. Entonces tenemos diferentes pinzas, clamps que manejamos para las lesiones vasculares, un portaagujas, una tijera para realizar la disección. Tenemos también, si hablamos de cirugía de túnel del carpo, que es la cirugía más frecuente ortopédica dentro de la cirugía de mano, tenemos el manejo endoscópico y tenemos lo que es una lente, que esta lente va conectada a una cámara. Esta misma pistola tiene un bisturí, que es el que vamos a introducir cuando hacemos las liberaciones endoscópicas. Entonces nos vamos guiando con esta lente a una cámara y vamos haciendo la liberación del ligamento transverso. Previo a hacer esto, tenemos diferentes medidas de dilatadores para poder introducir el bisturí. Es muy importante el diagnóstico oportuno para poder recibir, desde luego, un tratamiento oportuno e ideal para cada paciente. Ya lo ven, no es tan sencillo y hay que individualizar cada uno de los casos para que se les dé el tratamiento específico que, pues dependiendo del tipo de lesión, se va a dar un tratamiento. Oscar, ¿qué nos dice la gente? Oye, ¿y cómo además ha evolucionado el instrumental? Porque si uno ve fotografías de antes, parecían hasta instrumentos de tortura, la verdad. Pero ahora, bueno, pues afortunadamente pueden hacer muchas más cosas y requiere de una habilidad también, obviamente, pero de estar siempre en buenas manos. Oye, muchas preguntas todavía. Nos dice un anónimo, ¿también se puede tratar secuela por herpes zóster en la mano? ¿Quién es especialista en estos casos y a dónde hay que acudir? ¿Por qué se dan los dolores fantasma en las amputaciones? ¿Cuánto tiempo es más o menos el normal, digamos, para tener estas sensaciones? Y también a quién se debe acudir. ¿Qué hacer en las lesiones de muñeca? Porque muchas veces comienzan con pequeños dolores, pero poco a poco se van agravando y puede ser que ya llevemos años con esta lesión y no nos hayamos dado cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en cuanto detectemos que hay un pequeño dolor o cuáles son las señales para estar alerta? Estela Pérez,
hablen por favor sobre la importancia de no tomar medicamentos que provocan sueño, porque en las empresas suceden accidentes terribles, ya que cuando tenemos un resfriado las utilizamos y así hacemos nuestras labores, pero sin tener la misma pericia, evidentemente, y ahí es precisamente donde se presentan estos accidentes, que si estás con maquinaria pesada pueden ser fatales, porque ya hemos escuchado varios de los testimonios. Irma Sosa nos dice, en el transporte me asaltaron y cuando me dispararon me lesionaron la mano. A pesar de que me dieron tratamiento, tengo cierta discapacidad. No deseo que a nadie le suceda esto, evidentemente. Así que les pido que nos den recomendaciones para saber qué es lo que se puede hacer en este tipo de casos. Rafael Orozco, trabajo en una papelería y utilizando la guillotina me corté la punta del dedo. Me lo pegué con cinta canela y sí pegó, pero me quedó deforme. Sé que no fue lo mejor que pude haber hecho, pero me funcionó. Puede hacer, además, digo, supongo que ya pasó cierto tiempo, pero ¿hay algo que pueda ayudarle a que quede mejor estéticamente o funcionalmente, ergonómicamente? Edgar Estrada nos comparte, nuestras manos y muñecas son la parte del cuerpo que más exponemos a la hora de trabajar. Por eso es importante tomar en cuenta que la mayoría de las lesiones de las manos ocurren por actos imprudentes o por realizar una acción con mucha prisa y con poca atención. Y efectivamente es cuando hay poca atención, cuando se presentan más este tipo de situaciones. Oscar Vena nos pregunta, ¿es posible reimplantar miembros de las manos cuando ocurre una lesión y qué partes pueden ser? También me gustaría saber qué tan doloroso es justamente este procedimiento. Berta Torral, por favor hablen sobre el uso de anillos o pulseras pesados o que ajustan muchos dedos y muñecas que pueden hacer daño. Yo perdí un dedo al cerrar el cajón de mi escritorio porque el anillo se me atoró. No había quien me diera primeros auxilios y lo perdí. Digan qué se debe hacer en estos casos para que a nadie le ocurra lo mismo. Otra es las pulseras, como bien decía ella, o las esclavas, que muchas veces si tienen una separación importante, ahí permite más que se atore en ciertos lugares donde puede ser muy peligroso dependiendo de la actividad o la fuerza. Es decir, si alguien, por ejemplo, está esquiando y estás en el muelle y de pronto te atoras con algo y el jalón de la lancha, pues no quiero contar cuáles son las consecuencias. Esteban Mendoza, practicando voleibol, me fracturé 3 dedos, pero no lo supe hasta después de 5 días cuando el dolor era insoportable. Sí me trataron, pero no habiendo recibido atención oportuna, me quedaron sin movilidad al 100%. Tengo una serie de discapacidades. Es increíble la poca importancia que le damos a nuestras manos, que esta es otra. Al realizar un ejercicio, algún deporte, los músculos, los tendones y todo está calientito, entonces no se siente la lesión inmediatamente, pero ¿cuánto tiempo? Digo, nos comparte que 5 días, a mí se me hace demasiado, o sea, cuando hay un enfriamiento, sí. pero puede ser, obviamente, ¿no? Claro. Y estos son parte de las llamadas de las personas que hasta el momento nos hacen llegar. Gracias. Doctores, entonces, ¿qué porcentaje de lesiones de manos requieren tratamiento dentro de un quirófano? Yo creo que es un poco complicado contestar esto, pero bueno, Joaquín hablaba hace un momento de los problemas traumáticos. Yo creo que los problemas de trauma son muy importantes para valorar el tratamiento quirúrgico. Pero también, como habíamos mencionado, el tratamiento de las lesiones traumáticas o por sobreuso son muy importantes. Los dedos en resorte, que es cuando la gente dice, es que se me atora el dedo y da un brinco mis dedos, puede ser en cualquiera de los dedos. Una señora mencionó que se le dormían las manos con la bebé, esto se le va a quitar después de que aprenda a cargar al niño. En fin, los problemas de adormecimiento. Tenemos que empezar con una fase de un tratamiento médico y posteriormente, si no hay una respuesta, terminará en un tratamiento quirúrgico. Se mencionó en uno de los cortes, aquí platicábamos entre nosotros, que también puede haber tumoraciones en manos, que eso sabemos, inclusive nosotros los médicos, muy poco. ¿Nos podrían hablar de esto? Sí, claro. Bueno, las tumoraciones en mano, afortunadamente, más del 90% son benignas. Habrá que entender como tumoración cualquier presencia de abultamiento en nuestra mano. Anormales, sí. Cualquier crecimiento anormal es una tumoración. Afortunadamente la mayoría son benignos, pero esto es de los puntos en los cuales se complementa el protocolo con estudios complementarios como la resonancia magnética. Es de los que está indicado siempre hacer resonancias con medio de contraste. En este caso se tiene que hacer una inversión
para tener el diagnóstico completo y que si hay la necesidad, como en la mayoría de los casos, hacer la resección, es decir, quitar la tumoración, sea teniendo bien en cuenta cuál es la extensión, cuáles son las estructuras que están comprometidas y si hay datos o no de malignidad. Después es importantísimo el estudio histopatológico por un patólogo que sea experto en el área musculoesquelética y finalmente si hay una tumoración maligna es un equipo multidisciplinario con oncología médica y quirúrgica también. Ok, esto es bien importante, no pensamos en eso. Ahora, otra cosa importante, lesiones, porque la gente que puede estar viendo dice, pues yo nunca me he lesionado las manos, pero vamos a incluir ahora las uñas y alrededor de los dedos, este tipo de lesiones que todos hemos tenido. ¿Cuántos no se han mordido o una cosita así? Platicábamos hace rato de un caso que yo tuve, o se han jalado un padrastro, les dicen, pero es un pellejito y te acaba doliendo. ¿No vieron el cisne negro que se jala hasta por acá? ¿Qué hay de todo este tipo de lesiones? Porque esas son las más comunes. ¿Se pueden llegar a complicar? Claro, las lesiones como este de los pellejitos muchas veces la gente tiende a hacerlo con la boca. Habrá que entender que la boca es altamente contaminada. El número de bacterias y el tipo de bacterias que tenemos en la boca es altamente infectante. Entonces, cualquier herida que tengamos que tiene contacto con la saliva, hay una posibilidad altísima de que se infecte. Entonces, en ese momento, tanto las uñas como alrededor de ellas, es algo que también compete al cirujano de mano. De inmediato, si se genera una inflamación que no cede, el dedo está rojo, caliente, duele con el roce, cada día se inflama más, hay que hacer la valoración porque muchas veces requiere el drenaje, se está generando un absceso y requiere el drenaje. El drenaje es abrir y limpiar, lavar. El aseo mecánico siempre será la primera forma de tratamiento. Algunos no, algunas infecciones menores con medicamento podrán ceder. Okay. Y si el paciente tiene alguna enfermedad crónica como diabetes, el porcentaje de infección aumenta exponencialmente. Ok, yo creo que esto es bien importante porque si abrimos el espectro de lesiones de mano, incluir estas pequeñas lesiones que tienen potencial a complicarse seriamente, pues todos hemos tenido algún tipo de lesión de mano, que esto es muy serio. Doctora, ya nos dijo de estiramientos de las manos, pero ¿algún otro cuidado especial que deban de tener las manos para que la gente que nos esté viendo diga, a partir de hoy voy a hacer esto? Lo más recomendable, como lo platicábamos en un inicio, es tener mucha higiene postural, desde ponernos bien correctamente, pero a nivel de cuello, alinear la columna, alinear brazo, mano, toda la serie de estiramientos. Los estiramientos deben de ser pasivos, uno lo debe de hacer solo a tolerancia, también no debemos de forzar ninguna articulación. Los estiramientos también van a depender de la edad del paciente. Un paciente geriátrico no le vamos a ejercer o no se va a ejercer la misma fuerza, ya que podemos lesionar algún tejido. Y también mucho lo que les recomiendo es hacer ejercicio. El ejercicio es vital para prevenir no solamente lesiones en las manos, es lesiones en general. Lo que tenemos que hacer es mantener nuestro cuerpo con una continua movilidad y en este caso en manos es hacer ejercicios muy básicos como les mencionaba, y muchas veces también mencionaban, por ejemplo, lo del adormecimiento matutino. Me parece que una pregunta te decía, ¿no? Que sentían que en la mañana despertaban con las manos adormecidas, todo eso. Lo que podemos hacer para prevenir eso es hacer ejercicios antes, en la noche. Antes de ir a acostarnos a dormir, podemos hacer una serie de ejercicios muy fáciles con las manos y eso va a hacer que durante el tiempo de reposo que nosotros permanezcamos dormidos, no nos vaya a generar algún adormecimiento después cuando amanezcamos. Claro, eso necesitamos también hacer una valoración de por qué es ese adormecimiento, pero lo más sencillo que podemos hacer o cómo podemos actuar de una manera más pronta es realizando los ejercicios previos en la noche. Y muchas veces estos son por posición. Yo sé que cuando yo duermo boca abajo con las manos aquí, me despierto y están totalmente dormidos después de un rato. Eso es relativamente normal que pase, ¿no? Pero estamos hablando de adormecimientos y de repente tengo todo el día algún segmento porque estamos inervados, es decir, cableados por diferentes nervios. Entonces los médicos te pueden determinar dónde está la lesión dependiendo de qué es el área que tengas dormida y ver si hay alguna compresión o qué está pasando con los nervios. Hemos hablado de estructuras vasculares, arterias y venas, sistema linfático, tendones, músculos y ligamentos. Si los problemas de tendones y de ligamentos son quirúrgicos en algún momento, cuando se cortan sí, pero si no pueden llegar a ser quirúrgicos. Sí, como mencionaba hace un momento, los dedos en gatillo
hay un ligamento en la palma de la mano que evita el movimiento, la excursión normal del tendón y que muchas veces no cede al tratamiento médico y hay que abrirlo. Igual en el pulgar hay gente que utiliza mucho el texto y demás, entonces hay un atrapamiento de los tendones extensores. Y aquí algo que, redondeando esto, las manos no son una parte fuera del cuerpo, por decirlo de alguna manera. Como se mencionó, las manos pueden tener cáncer, pueden tener tumores cancerosos. La gente que tiene diabetes puede presentar más este tipo de atrapamientos. Entonces hay que englobar todos los padecimientos y hacer un tratamiento multidisciplinario. Una gente que tiene diabetes tendrá que ser controlada por un internista, un endocrinólogo, y después el problema mecánico lo tendremos que resolver nosotros. En muchas de las preguntas que nos ha leído Oscar, el común denominador es que tuve una lesión haciendo un deporte o lo que sea y me sigue molestando. ¿Cuál es la recomendación en general a toda esta gente? Porque evidentemente esta gente no ha ido a checarse. Y, como dice Oscar, lo dejamos. Me torcí el boli en el básquet y ahí lo dejo un rato. ¿Cuándo hay que ir a ver al especialista? Mira, si tengo una deformidad hay que ir en el momento. Una deformidad inmediata. Y si es una deformidad secundaria a un traumatismo, puede resolverse sin cirugía si acudes a consulta. Hay lesiones que tienen un periodo de tratamiento que llamamos conservador, es decir, no quirúrgico, que oscila entre las 6 semanas, las 8 semanas. Si pasa este tiempo ya es muy difícil que se da el tratamiento y muchas veces hay que operarlos, ¿no? Entonces cualquier deformidad se tiene que ir a revisión. Bueno, si es ya una deformidad secundaria a un tratamiento, entonces muchas veces habrá que entender que es imposible la reconstrucción completa, ¿no? Y ahí en ocasiones es la importancia de la segunda opinión, de observar si mi tratamiento me dejó dudas, si mi tratamiento no fue el que esperaba. Si tengo una segunda opinión, es correcto saber, como nuestro público, si realmente habrá algo más que pueda hacer por mí, ¿no? Para un tratamiento se toman en cuenta la edad del paciente, la ocupación, su estado actual, qué tan conforme está, qué tanta limitación tiene. Es decir, no hay un parámetro estándar para todos. Ok, eso es bien importante. Y después de una cirugía de mano, ¿van a fisio? Deben de, exactamente. ¿Y cuánto tiempo deberían de estar en fisioterapia dependiendo de la lesión? ¿Pero hay algún estándar? Dependiendo de la lesión, pero normalmente empezamos con un parámetro de 10 a 20 sesiones, que es como lo mínimo que se debe de tomar, mínimo, y partiendo de ahí, depende de cada paciente cómo vaya evolucionando, es el tiempo de las terapias. Yo creo que esto es bien importante porque, como dijeron los doctores, lo que sucede es que se operan y dicen ya quede por la operación, pero la rehabilitación en todo lo que es musculoesquelético es clave, inclusive cardiovascular. ¿Por qué? Porque para recuperar la funcionalidad, como decimos, las tenemos subvaluadas y es importantísimo que el licenciado en fisioterapia te ayude, porque el doctor va a arreglarlo, pero el que va a hacer que se mejore o que te adaptes a la movilidad nueva va a ser el fisioterapeuta. Vamos a hacer un corte y vamos a regresar para contestarles todas las preguntas que nos están enviando en el último bloque de Diálogos en Confianza. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. ¿Y cuál es el tema del lunes de la próxima semana? Estaremos hablando acerca de la obesidad, una enfermedad de la que tenemos que hablar. Y es que por mucho que se haya ignorado, por mucho que hayamos cenado ahora en las fiestas de fin de año, la verdad es que la obesidad sigue siendo un problema en nuestra sociedad, en nuestro país. Somos uno de los países con mayores problemas debido precisamente a la obesidad. Pero de allí se derivan un montón de enfermedades que lamentablemente no hay un sector público de salud que pueda con una situación como la que tenemos. Lo que nos importa es la salud de cada quien y cómo tenemos que cuidarla. Tiene que haber obviamente una buena dieta, hacer ejercicio, pero sobre todo estar también bajo la vigilancia de un médico especialista. ¿A quién tienes que asistir? ¿A qué hospital puedes ir? ¿Qué es lo que se debe hacer? No te pierdas entonces el programa del próximo lunes aquí en Diálogos en Confianza en punto de las 9:30 de la mañana. Así que si quieres venir, envía ahora mismo tu llamada a este teléfono 55 53 41 44 35 y aquí nos vemos el próximo lunes. Vamos a ver el resumen del programa de hoy. ¿Qué relación general le damos a las manos? Yo creo que es muy poca y desafortunadamente tenemos ahí un problema. En general la población considera que es
suficiente con humectar la piel de las manos y evidentemente no, tener una serie de ejercicios y una serie de relajaciones para las manos para poder tener una adecuada función de las estructuras que hay en las manos. La población más afectada en lesiones traumáticas es la población productiva. En nuestra estadística, entre 35 y 45 años, también por las actividades de deporte extremo que hoy en día han incrementado este número de patologías. Actualmente el uso de la tecnología es la que también está ocasionando que se tengan muchas más enfermedades en manos. Teléfono celular, alguna tableta, los videojuegos, eso hace que nuestra posición de las manos se altere, eso hace que los tendones se lleguen a inflamar y eso produce dolor en las manos. La postura que debemos asumir incluye no solo las manos, sino la posición de la columna. Entonces, lo mejor es mantener lo más erguido que se pueda. Mientras sea inflamación y dolor no pasa nada, pero después evolucionamos a una degeneración, a un desgaste de las articulaciones. Tenemos lesiones de la mano a cualquier edad. Hay lesiones de los huesos propiamente, lesiones ligamentarias, lesiones tendinosas, lesiones vasculares y lesiones nerviosas. Podríamos hacer la división entre traumáticas y degenerativas. Traumáticas es que es una lesión por un accidente, por un traumatismo, un golpe. Y degenerativo es por el uso, por la edad o por enfermedades metabólicas. Cada media hora lo que podemos estar ejerciendo son una serie de estiramientos. ¿Cómo son? Los estiramientos pueden ser hacia arriba. Los estiramientos deben de durar mínimo 30 segundos para que sí se pueda dar la fase elástica. Movimientos muy sencillos que son oposiciones de dedos, abrir y cerrar para trabajar los interóseos, voltear la palma en mano, volvemos hacia abajo y de esta forma. ¿Sale? Cada uno debe durar 30 segundos. Para recuperar una extremidad completa se tiene un periodo de 6 horas, una mano de 12 horas y un dedo alrededor de 24 horas. La importancia de la rehabilitación en las lesiones de mano radica en que tenemos que recuperar la función del paciente, la función de esa mano lo más pronto posible para que el paciente se pueda integrar nuevamente a sus actividades, tanto laborales como a sus actividades de la vida diaria. Los programas de rehabilitación se deben de dar en cualquier paciente que sufra algún tipo de lesión de mano, llámese fracturas de los dedos, lesiones de nervio periférico, fracturas de radio, lesiones de tendones. Todo paciente debe de incluirse en un programa pronto y oportuno de rehabilitación. Depende ya lo que tenga el paciente. Si tiene una fractura, por ejemplo, y tiene una limitación de la movilidad articular, la rehabilitación iría encaminada precisamente a recuperar esos arcos de movilidad. Si el paciente tiene una lesión del nervio periférico y el problema que tiene es alteración sensitiva o dolor o falta de fuerza, entonces la terapia la encaminaríamos directamente a recuperar esas funciones. Las terapias deben de llevarse a cabo diariamente, al menos aquí en el instituto tenemos 2 tipos de programa. Uno, el programa es institucional, donde el paciente tiene que venir diario durante 10 días a tomar sus terapias. Y otro que podría ser un programa de casa, donde al paciente se le da la enseñanza y el paciente se compromete a hacerlo en casa. Las sesiones de rehabilitación, el tiempo en que se deben de llevar a cabo depende del paciente lo que tenga. Se toma un tiempo aproximado de 30 a 40 minutos por sesión para cada paciente. El tipo de rehabilitación que se les puede dar, tenemos como 2 grandes grupos. Uno es la terapia física, donde lo que nos interesa es recuperar función, movilidad, fuerza. Y otro sería la terapia ocupacional, donde al paciente se le tiene que incluir a que lo que se ha recuperado con la terapia física lo vaya introduciendo en sus actividades cotidianas. Y ya la última que sería la rehabilitación laboral, donde al paciente se le da un entrenamiento de lo que hacía antes para recuperar su movilidad e integrarse a su actividad laboral. Los ejercicios o los métodos que se pueden utilizar pueden ser calor siempre, hidroterapia, parafina, compresas, puede ser movilizaciones, que pueden ser movilizaciones pasivas, activas asistidas, dependiendo lo que el paciente tenga, un programa de fortalecimiento, en caso de una lesión de nervio periférico, un programa de electroestimulación, reeducación sensitiva también se les tiene que dar.
que el paciente siempre debe tener un apego al tratamiento que se le ha dado, que realmente entienda la importancia que nosotros le estamos dando a su lesión para que ésta sea recuperada pronto y el paciente se pueda integrar lo más oportunamente y en las mejores condiciones a su actividad que tenía antes de la lesión de su mano. Doctores, vamos a darle respuesta a la gente que nos escribe. Dice el primer comentario, se me duermen las manos y tengo calambres, ¿qué hago? Bueno, quizá esta es la lesión más común. El adormecimiento normalmente implica una compresión de un nervio y hay que valorar si es esta compresión el tratamiento más adecuado, o rehabilitación o cirugía. Ok, me caí y el meñique me quedó muy alejado del resto de los dedos, ¿qué hago? Pues como lo mencionábamos, si es reciente, pues poder mantener un poco más la alineación y de ahí acudir con un especialista para ver si se puede hacer la reducción. Soy constructor, tuve una fractura en la mano izquierda, pero aún me duele, ¿qué hago? Si la lesión es reciente, es decir, alrededor de 3-4 meses, aún todavía puede ser secundario a la lesión y hay que acudir a la consulta para ver si es candidato a algún medicamento o algún tratamiento adicional. Ok. No siento los dedos por estar cargando continuamente a mi bebé, ¿qué hago? Eso es un problema que es una afección de un nervio, pero muchas veces se da y tiene que ver con el embarazo o el puerperio. Pues Está ahorita ya que con el bebé, entonces. Sí, ya se le va a quitar después y si esto persiste tendrá que acudir. Soy estilista, bueno, y esto aplica para estilista, guitarrista, masajista, todo el mundo que usamos las manos. ¿Cómo cuido mis manos? Ya nos lo han dicho a lo largo del programa, los ejercicios todos los días y nada más, pues estilista, cuidado con las tijeras, sobre todo. Y también poder hacer adaptaciones, por ejemplo, el uso de tijeras, en este caso el estilista, poder hacer adaptaciones para que no se ejerza mucha presión, poder estar cambiando continuamente las tijeras, que no tengan demasiada resistencia. Ejercer mucha presión también genera lesiones en las manos, disminuir la resistencia en tijeras, evitar tal vez los cambios de temperatura y lo de los estiramientos y los ejercicios. Ok. Me duele al escribir y no puedo ni siquiera apoyar las manos. ¿Por qué es? Puede ser también un proceso inflamatorio tendinoso o una compresión nerviosa. Hay que hacer la valoración. Ok. También un bailarín nos habló que a veces le duelen las manos, pues hay que ir a consulta y ver qué es lo que está pasando en tus manos. Seguramente los bailarines pues tienen, de repente el ejercicio físico de los bailarines es muy demandante. Tengo contracturas en el cuello y por lo mismo se me duermen las manos. ¿Es verdad que sirven los masajes? No necesariamente, hay que ver si el problema que tiene del adormecimiento en las manos es propiamente un problema de compresión nerviosa a nivel de las manos o quizás se trate de un problema de columna cervical. Ok. Me esguincé. ¿Nos pueden decir qué es un esguince primero? Un esguince es una ruptura parcial de los ligamentos de una articulación. Hay diferentes grados, pero aquí hay algo que es muy importante. Los esguinces en las manos o en la muñeca no son más frecuentes. Hay rupturas de otras estructuras. Entonces, el abuso de ese diagnóstico no es adecuado muchas veces. No hay esguinces que duren por semanas y semanas. Entonces, seguramente habrá una lesión más importante. Ok. Esta persona se esguinzó el dedo meñique y no le ayudó la fisioterapia. ¿Qué hace? Ir con otro. Hay que valorar, hay que hacer estudios radiográficos para saber si la articulación se dañó y el dolor viene de ahí. Ok. Tengo las manos hinchadas cuando amanezco. ¿Por qué se debe esto? Puede haber un problema metabólico o un problema también de compresión nerviosa. Lo mismo, revisamos, se hace el estudio completo. Aquí, la persona que juega básquet ya se le contestó directamente, ya le van a dar tratamiento. Me truenan mucho los dedos, las articulaciones de los dedos. ¿Es normal? Pues no es normal. Muchas veces también necesitamos hacer mucho fortalecimiento para que no haya ese impacto directo en nuestras articulaciones. También no estar nosotros forzando es tronar los dedos. Es que era otra pregunta, ¿es malo tronarse los dedos? Exacto, sí. De preferencia no se los truenen, ok. No. Tanto, ¿no? ¿Es mito o realidad que las temperaturas extremas lastiman las manos? Perdón, hay nada más una cuestión, aquí podría ser un debate muy interesante. ¿Tú opinas que es malo o es bueno? No es adecuado. O sea, no es malo, pero no es adecuado. Pero sí, porque estás forzando una articulación y lo que es una burbuja que hay de líquido y que la truenas. Pero como tal, es muy controversial, por eso le hice la pregunta a los demás.
tampoco es algo que te va a ocasionar una deformidad, como dice la gente. No te truenes porque se te va a deformar. No te deforma, pero no te estés tronando los dedos, punto. No pasa nada. Mi hija hace gimnasia y utiliza muñequeras, pero a veces le duele. ¿Qué hago? Le saco de la gimnasia, pero también dijo que le encantaba, no la saque. ¿Qué tal es que es la próxima Nadia Comaneci? Ya nadie va a saber ni quién es Nadia Comaneci, pero era alguien muy famoso en gimnasia. ¿Quién es, Pepe? pero, ¿qué le recomendamos? No, yo creo que hay que valorar por qué le están doliendo, porque es muchas veces, y eso para cualquier deporte, ojo, no digo que todos los entrenadores sean malos, ni mucho menos, pero en muchos gimnasios, en muchos clubes, en muchas escuelas de actividad física, tratan de que el asistente haga el esfuerzo, cargue, mueva, brinque al máximo y no siempre se puede. Hay que tener mucho cuidado con esto. Son unos grandes proveedores a nosotros de pacientes porque forzan a que la gente haga las cosas y no siempre es adecuado. ¿Se puede prevenir o retrasar el síndrome del carpo? Del síndrome del túnel del carpo. Del túnel del carpo. Prevenir es con todo lo que hemos platicado hoy del cuidado, solo a lo mejor para el uso del mouse o para el uso de la computadora, podría ayudar un poco el mousepad acolchonado, que eso puede quitar. Que nivela la muñeca para que el movimiento sea, como habíamos platicado, deslizando para no forzar la muñeca. Pero bueno, ya que está establecida la lesión, si realmente es un síndrome de túnel del carpo, en un alto porcentaje es quirúrgico. Ok. Tengo años de adormecimiento de dedos. Sé que tengo que ir al doctor, pero ¿me pueden dar una pista? Va encaminado. vaya. El problema del síndrome de túnel del carpo es que entre más pronto es el tratamiento, el pronóstico mejora, porque el nervio va sufriendo un deterioro que puede ser irreversible. Tengo tendinitis, ¿qué hago? Ir al doctor también a que te diagnostiquen adecuadamente. ¿Las pomadas antiinflamatorias sirven? Sí. Sí. Okay. No resuelven el problema completo, pero sí mejoran. Sí funcionan. Mis manos no me responden del todo. ¿Qué me puede estar pasando? Compresión nerviosa también puede ser. Ok. ¿Cuándo es quirúrgico el síndrome del túnel del carpo? Muchas veces. La mayoría. Ok. Se me hinchan las manos en la noche. ¿La pelota de relajación me puede ayudar o por qué se me hinchan las manos en la noche? Es como les comentaba, yo la pelota no la recomiendo mucho para no favorecer el proceso inflamatorio. Los problemas de la mano compresivos normalmente aumentan en la noche porque hay una redistribución de líquidos corporales y como hay poco movimiento en las manos, tienden a inflamarse. Entonces en las mañanas, durante la noche o en las mañanas normalmente es más frecuente que sean los síntomas de problemas compresivos, como el túnel del carpo, las tendinitis, de los tensiones. No confundir con las artritis, que también, por ejemplo, las reumatoides, sobre todo en las mañanas, amanecen muy rígidos. Claro. No es algo normal, es decir, no tiene por qué estar ocurriendo, hay que checarse. Claro. Perdón, ahí los pacientes siempre dicen, ¿y le duele lo normal? No, los dolores no son normales. Buen punto. Tengo una verruga en la mano, ¿qué hago? Ir al dermatólogo, sí. Que te la quiten, sí. Me corté, ya este fue un caso, ya comentamos, la persona que se cortó la mano y se la volvió a poner, se la volvieron a poner, felicidades, nos da muchísimo gusto pero este caso me llama la atención, es interesante. Tuve herpes zóster en mano y evidentemente sigue teniendo síntomas. Normalmente el herpes zóster da más hacia el tronco. ¿Qué pasa en la mano? ¿Hay algo especial con el herpes zóster o es igual que en cualquier otro lado? Como cualquier lugar que tiene inervación nerviosa puede quedar afectado. Entonces habrá que ver qué o sea, qué parte del nervio fue la que tuvo la afección y tratarla para ayudar a porque lo que puede estar teniendo es una neuritis postherpética. Hay personas que tienen herpes zóster, se les quita la infección, pero queda inflamación del nervio crónico y es una cosa muy molesta, entonces hay que tratarse. Claro. Ok. ¿Cuánto tiempo y por qué se dan los dolores fantasma en una persona que le amputaron? Bueno, el síndrome de miembro fantasma es más común en el miembro pélvico. En el miembro torácico es menos frecuente. Se da porque el cerebro todavía percibe la terminación nerviosa. Y esto lleva en diferentes etapas y de acuerdo al nivel de la amputación, una recuperación que puede oscilar semanas o meses. Repito, en el miembro torácico es menos frecuente, pero sí se puede presentar. En este caso, la terapia física es la que puede ayudar más medicamentos para disminuir la inflamación del nervio. ¿Las lesiones en la muñeca se pueden agravar? Sí, claramente sí. Terriblemente. Aquí es como en todo, ¿no? Mientras más temprano tratemos algo, va a ser mejor el pronóstico. Claro. Me dieron un balazo al asaltarme en la mano y quedé con discapacidad. ¿Qué puedo hacer?
Acudir a consulta. Ir a consulta y para probablemente ver- a rehabilitación. Me pegué y no, se cortó el final del dedo y se lo pegó con cinta canela. Dice que le pegó, pero quedó un poquito deforme. Me imagino que nada más haber sido puro tejido blando lo que se cortó. Sí, pero debe haber quedado, no Sí, pegó bien. como que no pegó se bien. puede corregir. Ok, y esto lo ve igual un cirujano de mano, no un plástico. Ambos. Los dos. Ok. Ahora también lo puede ir pintando de colores para combinarlo con su ropa y así. Alguien pregunta que tiene que ver, y hay un caso que pregunta, pero se valen todas las preguntas. ¿Se puede reimplantar la mano? La respuesta es sí. Ya nos dijeron, si te amputas cualquier parte del cuerpo, no la pongas en hielo, ponla en una bolsa y ahora sí en hielo después, pero que no esté directamente en contacto con el hielo. Puede haber daño por anillos y por pulseras, lo que ya comentaba Oscar anteriormente. Sí, graves. Realmente, pues todos utilizamos normalmente alguna... Las llaves de la casa. algún accesorio. El detalle aquí es, no se puede prevenir una situación fortuita, pero sí se puede prevenir cuando hacemos trabajo de esfuerzo. Es decir, cualquier actividad manual no debe ser acompañada de ningún accesorio. Ni bien pulseras, importante. ni anillos, nada, ni relojes, nada. Nosotros operamos y no usamos nada, ¿no? Pues Pero así. y si usamos pulseras y cosas, no deben de tener una separación mayor. No la uses. Ah, mejor. No, para hacer la actividad. Y si hay un traumatismo, una lesión y traes una pulsera o un anillo, trata de quitártelo lo más rápido posible, porque si no después o tienes que cortar el anillo o puedes tener una lesión más seria en el dedo o en la muñeca. Y es más importante que cortes el anillo a que cortar el cortes dedo. el dedo. Claro. Me fracturé 3 dedos jugando voleibol y me enteré hasta los 5 días, pero ahora no se me mueven los dedos al 100%. ¿Quieres saber qué le va a pasar? Valoración y hay que ir a la fisioterapia. Hay otra persona también que dice, estoy perdiendo la fuerza en las manos, ¿qué hago? Ir a consulta y que te hagan una valoración, como lo que hemos comentado. Sí, porque muchas preguntas que nos mandan es, no hay una solución que les podamos dar por televisión y aparte acuérdate que tu salud y tu funcionabilidad es clave. Entonces es bien importante que te vayas a checar. Oscar, ¿hay más que no hayamos contestado? Mi hijo tiene un quiste sinovial en la mano. El doctor le dijo que se podía operar o bien podía no operarse, porque lo más probable es que no fuera maligno. Pero, ¿qué me recomiendan ustedes? La valoración para ver esto, si no molesta y demás, para lo mejor podría ser únicamente observarlo. Normalmente, de hecho, los quistes, un porcentaje importante no duelen. Si esto duele, es que hay una lesión en la muñeca principalmente. Alberto Vega, me rompí el dedo meñique hace un año, aún no lo puedo cerrar. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que pueda lograrlo? No, pues Ya está en un límite. Si ya en un año no se movió, es difícil que lo pueda lograr. Habría que valorar si es posible hacer alguna reparación adicional. Okay. Benjamín Ramírez nos dice, desde hace 2 meses trabajo como encargado de jugos y café en un restaurante. En el trabajo utilizo una máquina para exprimir los jugos o las frutas y después de un tiempo empecé a sentir un hormigueo y un dolor en las manos. En el IMSS solo me dieron complejo B, pero no hay resultado. Tengo que ponerme vendas en las manos para poder dormir debido al dolor. ¿Qué más puedo hacer? Hay que valorar si tiene otra vez una compresión nerviosa y si es necesario hacer algún tratamiento adicional. Georgina Lara, desde hace un año cuando mi esposo tomaba el agua fría en las mañanas, se le ponen como color de blanco en las manos. El doctor no sabe qué es, a qué se debe, de qué se puede tratar, qué podemos hacer. Yo creo que eso podría ser un fenómeno de Raynaud, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es una cosa normal. Si se te ponen blancas las manos con las temperaturas frías, te recomiendo que cheques ese programa que ya lo hicimos aquí. Puede ser que esté comprometida tu vasculatura o que haya una enfermedad del tejido conectivo que esté causando esto. Esto puede ser algo que puede llegar a ser bastante serio. Entonces es importante que te valoren para ver qué está pasando, sobre todo con los flujos vasculares hacia tus manos. Nosotros siempre hacemos un experimento que es aplasta el dedo, se pone blanco y inmediatamente se vuelve a poner rojo. Eso quiere decir que hay una buena vascularidad. Pero si se queda blanco, hay que checar. ¿Algo más que le digamos? No. Mejor checarlo. Marta, ya llevo tiempo con mucho dolor en los dedos que ni puedo cerrar bien la mano. ¿Qué me pueden recomendar? Mayormente es en la derecha, la que no puedo cerrar y me duelen mucho los dedos, como para exprimir ropa y demás. ¿A dónde debo ir? A consulta con un especialista de manos. Si se fijan, muchas de las preguntas que nos han hecho van a dar esa encrucijada. ¿Qué hacer? Ir a valorarse por alguien que sea el especialista en mano y les den tratamiento específico. No es que existe un tratamiento igual para todo el mundo.
Muy bien, esta pregunta va directamente al doctor José Joaquín. Nos dice Flores García, me gustaría preguntarle, un familiar sufrió un accidente, se dañó las cervicales y quedó inmóvil de brazos y pies. ¿Podría recuperar sus movimientos? Normalmente se hace una valoración, este es un caso donde ya hay una cuadriplegia, donde se lesionan las 4 extremidades y hay una escala para saber a qué nivel fue la afección. Si hay alguna estructura que se salvó en hombros, por ejemplo, se pueden hacer reconstrucciones ligamentarias para lograr que el paciente pudiera mover el codo o la muñeca y poder incluso llegar a comer con autonomía. Entonces hay que revisar cuál es el grado de lesión a nivel cervical y qué estructuras pudieron quedar con movilidad. Perfecto. Un anónimo nos comparte que tuvo una caída hace 2 meses y se hizo una fisura en la muñeca. Aún sigue inflamada la mano al grado de que no puede agarrar objetos. ¿Qué puede hacer para acelerar la desinflamación? Pues nuevamente ir a consulta, que te valoren y te digan específicamente qué, porque hay muchos antiinflamatorios y hay que ver cuál es el que te funciona. Y a lo mejor no fue fisura. A lo mejor no fue una fisura. Decía el doctor y volvieron a preguntar cuántos hay, ya nos dijeron que es difícil saber exactamente cuántos médicos hay, pero tienen su página de Facebook y existen asociaciones que ahí los pueden buscar. ¿Cómo se llama la página de Facebook? Es Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano. Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano, y se nos acabó el programa. Gracias, especialistas, por estar aquí con nosotros. Creemos que se ha dado muchísima información que ha sido clave para todos, porque si no te pasó ya, todos estamos expuestos. Aprovechar la prevención, como siempre decimos aquí, tener muchísimo cuidado. Gracias al público, espero estudiantes que hayan aprendido muchísimo, a todas las que nos dieron su testimonio y a ustedes en casa que nos acompañaron. Oscarín, mil gracias. Muchas gracias y muy buen día. Lunes, y esto fue Diálogos en Confianza. Gracias.